Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño y hoy vamos a hablar de Chile. Chile siempre fue una de las historias de éxito económico de Latinoamérica, teniendo crecimiento consistente e instituciones estables. Sin embargo, las protestas que sacudieron el país el año pasado sorprendieron al mundo y a la región. El hecho que hoy están teniendo los preparativos para redactar una nueva constitución no es cosa menor, ya que este documento desahoga el rumbo y deseos de un país entero. ¿Qué es lo que tiene la constitución actual que les encanta tanto a los chilenos como para eliminarla? ¿Qué condiciones existen en el país bajo la superficie? Vamos al acomodo. No podemos hablar de Chile sin hablar del neoliberalismo. Esta palabra tiene peso en Latinoamérica, por lo que seremos fríos con su definición y sus consecuencias. En términos académicos, el neoliberalismo se funda en la idea que la mejor manera de avanzar el bienestar humano es permitiendo la libre circulación de talentos y habilidades individuales. Por tanto, esta lógica se establece con derechos de propiedad privada y libre comercio, y el rol del Estado es crear y preservar instituciones que permitan estas prácticas. El neoliberalismo se comenzó a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial, y entre sus principales proponentes destacan los economistas Milton Friedman y F.H. von Hayek, ambos colaborando en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Pronto regresaremos con estos dos hombres, especialmente con Milton Friedman, ya que sus ideas influenciaron el futuro del mundo próximo. Ahora, de vuelta con Chile. Tenemos que dejar claro que Chile a inicios del siglo pasado no tiene nada que ver con el país del día de hoy. Inicialmente el gobierno representaba solamente los intereses de las élites de una manera muy abierta, y los avances democráticos no lograron contrarrestar una desigualdad amplia. Por lo tanto, la primera mitad del siglo XX en Chile se marcó por grandes luchas sociales e inestabilidad política a la hora de intentar responder a estas demandas populares. Llegados los 60s y 70s, Chile había comenzado las últimas reformas. Una reforma agraria, una obrera y una en educación. Sin embargo, todo esto se da en el marco de la Guerra Fría, donde cualquier acción que pudiera poner en riesgo los intereses de alguna de las superpotencias era considerada una amenaza. Esto fue justamente lo que le sucedió al socialista Salvador Allende, electo presidente de Chile en 1970. Documentos de la CIA confirmaron que después de que Cuba se convirtiera en un bastión marxista, la Casa Blanca de Richard Nixon no toleraría a un líder político que se afirmara como socialista. Por lo tanto, Estados Unidos apoyó primero las campañas de sus rivales políticos y después comenzó a incitar un golpe de Estado. En el proceso, la CIA asesinó al líder del ejército chileno, René Schneider, quien se oponía a un golpe de Estado. Washington aprovechó las deficiencias de algunas de las políticas macroeconómicas de Allende para imponer sanciones contra el país. En palabras de Nixon, él quería, y abro cita, hacer chillar a la economía chilena. Con la hiperinflación sin parar y la caída de los salarios gracias a la baja del precio del cobre, la situación económica del país era crítica. Entonces, un 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno efectuó un golpe de Estado contra Allende, bombardeando el Palacio de la Moneda, sede del gobierno. El líder del ejército en ese momento, Augusto Pinochet, impuso una junta militar y comenzó a gobernar el país bajo uno de los regímenes más autoritarios de la región. Líderes políticos, sindicalistas, organizadores campesinos y estudiantes se enfrentaron a pésimas violaciones de derechos humanos. Se prohibieron los partidos políticos y se censuró la libertad de expresión contra el régimen militar. La mujer fue relegada a un rol conocido como, abro cita, la esposa del soldado, una mujer callada y abnegada. Todas las victorias sociales de los últimos años fueron eliminadas. Sin embargo, lo que es importante recalcar para este episodio es que después de 2 años de fracaso económico, Pinochet acudió a economistas egresados de universidades estadounidenses que se suscribían a las teorías económicas de la Universidad de Chicago. Este conjunto de economistas fueron llamados los Chicago Boys, y Chile se transformó en el primer gran experimento del neoliberalismo. Aquí comienza un proceso de desregulación, privatización y reducción de los aranceles chilenos brutal. Fuera de la industria minera del cobre, Pinochet privatizó industrias importantes, incluyendo recursos naturales como el agua. Redujo dramáticamente los gastos gubernamentales y estableció un sistema privado de pensiones basado en contribuciones individuales, llamado el AFP. Como lo dijo en su momento, Chile será un país de propietarios, no de proletarios. No obstante, el régimen de Pinochet se enfrentó tanto a las crisis del petróleo y a los cuestionamientos cada vez más fuertes por sus violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, en 1980, el gobierno chileno efectuó un plebiscito donde se aprobó una nueva constitución, que además haría legítimas las reformas pinochetistas.
Esta constitución también instruyó cómo escoger al presidente de Chile. Cada 8 años, líderes del gobierno chileno escogerían a un mandatario y convocan a otro plebiscito, para que los chilenos pudieran decidir si quieren ser gobernados por este candidato. Claro, Pinochet anticipa poder extender su mandato en plazos de 8 años, y cabe recalcar que este proceso electoral ya fue enmendado. Sin embargo, esta constitución es la que actualmente tiene el país austral, y será fundamental para entender el conflicto. Al final, sin importar las evidencias de fraude y sabotaje proporcionados por observadores internacionales, Chile adoptó esta nueva Carta Magna. Después de 8 años, Pinochet volvió a someterse a otro plebiscito. Sin embargo, la falta de apoyo internacional y las crisis económicas de la década lo empujaron a permitir algo de organización política. Los partidos políticos se pudieron organizar y formaron la Concertación de Partidos por la Democracia. En el plebiscito de 1988, el 56% de los chilenos votó en contra de extender el mandato de Pinochet, y él aceptó el resultado de esta elección. Claro, la Constitución le otorgó a Pinochet una posición como senador vitalicio, líder del ejército y otras posiciones, pero fue en un periodo de transición pacífica hacia la democracia. Desde el establecimiento de la democracia en 1990, Chile es considerado una historia de éxito en Latinoamérica. Junto a políticas sociales y excelente crecimiento económico, Chile logró reducir su pobreza, crear y fortalecer una clase media y diversificar su economía, incluyendo sectores nuevos de servicios. Gran parte de este crecimiento se le debe atribuir a la búsqueda de tratados comerciales e integración económica en el mundo. El mismo Milton Friedman considera a Chile como el triunfo del libre comercio en su autobiografía. Sin embargo, estas estadísticas esconden muchos problemas. Chile sigue siendo un país con sectores laborales informales gigantescos y batalla para recaudar impuestos, sobre todo de parte de las empresas más fuertes y las personas más pujantes. El sistema de pensiones privadas rinde bastante poco, frecuentemente debajo del salario mínimo, y mientras que entidades financieras que manejan pensiones se siguen enriqueciendo. El sistema de salud público es deficiente, mientras que los sistemas privados de mejor calidad son inaccesibles para la mayoría. En resumen, existe la percepción que los ricos se siguen enriqueciendo y que la mayoría de los chilenos, incluyendo todos los que se consideran clase media, batallan para pagar gastos básicos. La democracia chilena hizo iguales a todos frente a la ley, pero la Constitución siempre le dará la prioridad al capital privado. Ya que conocemos todo lo que ha pasado en Chile desde la dictadura y cómo eso repercute el día de hoy, vamos al impacto. Como el resto de Latinoamérica, Chile se benefició de la integración económica mundial de los 90s y del boom de los commodities de los 2000. Sin embargo, mantuvo las mismas tendencias que sus vecinos y el crecimiento económico chileno se fue estancando. En su segundo mandato, de 2014 a 2018, la presidenta de centro-izquierda, Michelle Bachelet, propone reformas al controversial proceso electoral para la Cámara de Diputados y al Senado. Este nuevo sistema sería más representativo, ya que el sistema antiguo binominal generalmente le otorgaba un escaño a los dos partidos con más votos de un distrito, resultando en empates políticos sin importar el margen de votos entre los candidatos. Con este nuevo sistema se redujeron los distritos y basado en la población de cada distrito se otorgaron cierto número de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado. Estas medidas se implementaron por primera vez en las elecciones generales del 2017, donde el expresidente conservador Sebastián Piñera ganó la reelección a un segundo mandato no consecutivo, lo cual es permitido bajo la ley chilena. Cabe recalcar que la Chile democrática ha sido gobernada principalmente por gobiernos de centro-izquierda, y Piñera, un multimillonario cuyo hermano trabajó en la implementación del sistema de pensiones bajo la dictadura, es el primer presidente de derecha desde el mismo Pinochet. En sus 2 mandatos como presidente, Piñera nominó a su primo hermano Andrés Chadwick como ministro de Interior y Seguridad Pública. Chadwick es un político sumamente controversial, ya que en su juventud la Junta Militar lo nombró como líder del Frente Juvenil de Unidad Nacional, una organización estudiantil que apoyó a la dictadura. Considerando ese entorno político, estancamiento económico y escándalos de corrupción, solo falta la gota que derramó el vaso. El 6 de octubre del 2019, la Comisión de Transporte de Santiago aumentó el precio del metro por 30 pesos chilenos, o alrededor de 80 centavos mexicanos. Representa un aumento de menos del 5%, pero los habitantes de Santiago tienden a gastar más del 10% de sus ingresos en transporte público. Muy pronto comenzaron protestas estudiantiles, donde alumnos se brincaban rejas y bardas para evitar pagar costos del metro. Después de solo días, hubo ataques incendiarios contra el prestigioso sistema de metro de Santiago, considerado por muchos como un símbolo del progreso chileno.
Ante esto, el presidente Sebastián Piñera declaró que estaban en guerra contra un enemigo poderoso, y lo cito, haciendo alusión que las protestas podrían tener infiltrados de otros países, entiéndase como Venezuela, sin proveer evidencia. Esto enfureció a sectores de la población chilena, los cuales empezaron a sumarse para sus propias demandas sociales. Primero fue el tema del transporte, luego el de las pensiones, luego el de la salud, luego el de la salud del medio ambiente, y después las colectivas feministas y muchos más. Hablábamos de una colección de demandas sin líderes ni organización en absoluto, el descontento en forma pura. Piñera se convirtió en el primer presidente desde Pinochet en levantar un estado de emergencia. Las cosas solo empeoraron con la ida del presidente a cenar a uno de los barrios más privilegiados de la capital y lo que aparentaba ser su apatía a los sentimientos desahogados en las calles. Mientras tanto, los carabineros bajo Chadwick, es decir, la policía interna, cuya estructura seguía siendo la de la dictadura, chocaba contra los manifestantes de maneras cada vez más violentas. Varios organismos de derechos humanos denunciaron la brutalidad y fuerza excesiva de los pacos, que es como comúnmente se les puede llamar a los policías, si los quieres insultar. Sobre todo su uso de balas de goma para lastimar brutalmente a los manifestantes. Esto es bien importante porque según varios estudios se apuntaban intencionalmente hacia la cara de las personas para mutilar sus ojos. En 40 días, 230 chilenos y chilenas habían sufrido estas heridas. Los daños de las protestas se hicieron inmensurables y comenzaron a acercar objetivos cada vez más simbólicos: el supermercado, las plazas públicas, las iglesias, los bancos, las comisarías de policía, etc. Al final, alrededor de 30 personas habían muerto, miles fueron heridos e incluso hubo casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías policiales. En menos de 2 semanas, Chile había alcanzado el 70% de la cantidad total de las víctimas de lesiones oculares por balas de goma que hubo entre 1990 y 2017. La respuesta controversial contra los manifestantes puso a Chadwick en apuros. A finales de octubre, Chadwick emitió su renuncia. A finales del 2019, la Cámara de Diputados acusó constitucionalmente a Chadwick por violar los derechos humanos de los manifestantes, y el Senado lo declaró culpable. Y su único castigo hasta ahora es que no puede ocupar un cargo político por 5 años. Fue hasta el 14 de noviembre que Piñera llegó a un acuerdo con partidos de la oposición para llamar a un plebiscito histórico, que sería para decidir si debería escribirse una nueva constitución. La pregunta a votar sería la siguiente: ¿quiere una nueva constitución? Y si sí, ¿te gustaría que la redactara un cuerpo de ciudadanos electos solo para ello o que sea mixto entre ciudadanos y miembros del Congreso? Originalmente, el voto iba a ser en abril, pero por la pandemia del COVID-19 este voto se movió a octubre, a pesar de las quejas de la población. Ya llegado el día, el 26 de octubre de 2020, los chilenos respondieron, con el 50.8% de la población votando, que es más de lo que se votó en las últimas elecciones presidenciales. Un 78% votó a favor de una nueva constitución y un 79% pidió que la redactara un cuerpo nuevo de ciudadanos electos. Esto lo convirtió en el ejercicio democrático voluntario que Chile tenía elecciones obligatorias, con más participación desde el final de la Junta Militar. El 11 de abril de 2021 se elegirá a los participantes de esta convención constituyente. A partir de ahí tendrán 9 meses para sacar adelante el texto de la nueva Carta Magna. Y esta se votará en otro plebiscito en 2022, donde el voto será obligatorio. Ya que tenemos las acciones recientes del gobierno chileno y sus consecuencias, vamos a discutirlas en el movimiento. Para esta gran discusión tenemos una mula de 4. 4 temas muy importantes a desarrollar y 4 posibles respuestas. ¿Con cuál empezamos, Andrés? Pues tenemos que empezar hablando de la Constitución. Y en esto va a haber muchas cosas que hablar. ¿Realmente servirá? ¿Es legítimo este proceso? ¿Y por qué no lo estamos haciendo con reformas? Es un país democrático, ¿no? Sí, América Latina siempre ha dicho de repente, queremos una nueva constitución para arreglar todos nuestros problemas, pero muy poca gente realmente entiende la importancia y necesidad de una constitución como algo que dice a dónde se va a dirigir tu estado, tu país, tu estado-nación. Aquí tenemos una constitución que ya tiene cuestiones de legitimidad muy marcadas. Esta es una constitución que cuando fue votada se dio en medio de fraude, se dio en medio de sabotaje. Es muy probable que no la haya elegido el pueblo chileno como la quiso hacer pasar Pinochet.
Y hay una gran discusión en Chile de es que los países civilizados reforman, no reemplazan sus constituciones. Pero para mí, a mí personalmente, se me hace muy civilizado de Chile querer discutir una constitución que ellos no eligieron para entender que esto ya es su constitución. No es la constitución de Pinochet, no es de un proyecto político, es de un proyecto nacional entre todos los ciudadanos. Eso es muy importante. Es la diferencia entre una elección con fraude electoral y represión, una junta militar. Pero el problema ahora es, como ya les mencionamos, está muy desorganizado el esfuerzo que apoyaba este movimiento. Entonces, ¿a qué dirección iría? Porque cada cláusula tiene que ser aprobada por una mayoría de 2/3. Es probable que haya menciones de un sistema de bienestar. Probablemente se mueva un poco a la izquierda de la Constitución. Pero no podemos saber qué será aprobado y qué no. Ahora, de vuelta a las protestas. Estas protestas que resultaron en el plebiscito no fueron organizadas ni ofrecieron una alternativa concreta. Fueron la manifestación del resentimiento y descontento contra una clase política convencional que sentían estaba muy lejos. Pronto llegará la hora de tomar decisiones y ofrecer esta alternativa, pero no se ha mostrado claramente. Ahora, había también el mundo que existe entre las instituciones políticas y los chilenos promedio. El plebiscito de 2020 tuvo niveles altos de participación democrática para Chile y solo fue del 50.8%. Quiero mencionar que antes del 2012 era obligatorio votar. Después de esta elección, sin embargo, la participación en elecciones se hizo voluntaria y bajó a menos del 50%. Entonces, esto es un nivel alto de participación y sigue siendo apenas la mitad de la población. Sí, y lo complicado, como dices, no hay alternativa. Es un desahogo completo. Tienes gente que está completamente en contra del neoliberalismo, tienes gente que está completamente en contra de los políticos. Entonces la constitución nueva se siente como un empezar de cero. O nada más en contra de Pinochet, que vamos a hablar después. Sí. Sí. Y por eso es bien importante, porque por más que entienda por qué se dio como se dio la situación en Chile, yo no abogo en lo absoluto por una violencia de esa magnitud para llegar a cabo cambios. Obviamente entiendo el por qué llegó a eso, obviamente entiendo por qué se considera que era la única manera, pero tiene que quedar bien claro a futuro que tienes que tener instituciones fuertes y estables que hagan importante el diálogo. O sea, el diálogo es antes de cualquier tipo de violencia. Y el momento en el que resulta en esta violencia significa que las instituciones fracasaron. Esto obviamente nos lleva al segundo tema, que es cómo Chile desarrolló más, pero aún así sufre los mismos problemas regionales. Tiene igual un sector laboral informal muy importante, tiene un muy alto nivel de desigualdad, aunque promedio respecto a la región, tiene un legado de intervención estadounidense en la Guerra Fría y eso genera traumas. Tiene una falta de industrialización porque se ha concentrado todo en servicios. Irónicamente, Chile logró hacer un salto de una economía en que exportaba nada más, que solamente se concentraba en lo primario. Y típicamente se espera que te industrialices y luego vayas a servicios. Chile no. Chile saltó a servicios. Y esto, obviamente, como no ha habido la regulación necesaria, generó oligopolios. Y es algún problema regional. Además, tiene un modelo económico que todavía se basa en la exportación de riquezas naturales. México y Venezuela, por ejemplo, tienen o tenían el petróleo, en el caso de Venezuela. Argentina, el ganado, la carne, la soya, junto con Brasil. Y Chile tiene minas, especialmente de cobre. Y ahora los vamos a introducir a dos conceptos, la desigualdad vertical y la desigualdad horizontal. Uno de los estudios que leímos para este episodio presentó el tema de la desigualdad vertical y la horizontal. La desigualdad vertical se mide muy fácilmente. Son los índices de pobreza, el crecimiento de la clase media y el desarrollo económico general. A Chile le iba muy bien en esto. Sí tenía números y estadísticas de desigualdad económica grandes, pero se han reducido un poco, entonces es medio éxito de las políticas sociales. Sin embargo, también vamos a presentarles la desigualdad horizontal, que tiene que ver más con las percepciones sociales de la población o el bienestar social. Esto es mucho más subjetivo y involucra expectativas regionales, valores culturales y opiniones sociales. Aún así, la OCDE intentó medir esta desigualdad recientemente en todos sus países miembros. En su índice de mejor vida del 2011, la OCDE midió temas como acceso a vivienda, ingresos, educación, servicios públicos, salud, participación en la comunidad, políticas ambientales, seguridad, entre otros. Aquí, a pesar de los éxitos económicos que haya tenido Chile, el país está a la par de los demás países latinos y es el peor rankeado en su participación cívica.
Este estudio es muy interesante, muy accesible y muy fácil de entender, y les dejaremos el link a este estudio en la descripción. Esto nos lleva al tercer tema, que es el legado simbólico de Pinochet, porque el económico es claro, pero el símbolo de Pinochet es un fantasma que claramente sigue arriba de las instituciones y la historia chilena. Todavía hay gente en posiciones de liderazgo que abiertamente admiran o defendían a Pinochet. Por ejemplo, Sebastián Piñera siempre estuvo en contra de encarcelar a Pinochet, con todo y que se conocía todos los abusos y los fraudes que cometió durante su mandato. Y también, y si les interesa el tema histórico como un proceso de karma, es bien interesante recalcar que Emilia Schneider, nieta de René Schneider, el líder militar asesinado por la CIA antes del golpe de Pinochet, es parte de las protestas. Si no me equivoco, es presidenta de una de las universidades más importantes de Chile. Recalco, es parte de las protestas, no las dirige, porque realmente esto no está dirigido por nadie, simplemente la masa en sí, moviéndose a sacar todo lo que nunca había podido sacar. Y es interesante ver eso como un proceso que pues regresa a lo que sucedió al mero inicio de este problema para empezar a corregir o sanar todo lo que pasó después del 11 de septiembre del 73 cuando tumbaron a Allende. Sí. Y mira, no podemos generalizar a políticos de derecha como fanáticos de Pinochet, ni a todos los manifestantes como saqueadores o violentos. Sin embargo, es cierto que algunos sí llegaron a cometer saqueos y desorden, pero las medidas de Chadwick y la administración de Piñera son represión violenta de manifestantes que eran generalmente pacíficos, Sí. y parece una página del libro de Pinochet. Puede ser que si la Constitución no fuera del dictador, este cambio no sería tan importante y los problemas que existen se podrían resolver mucho más pacíficamente. Sin embargo, parece un momento para que el país pueda sanar las heridas del fantasma de la dictadura y reconocer las diferencias que restan de su legado. Y hablando de su legado, pues hay que hablar entonces otra vez del neoliberalismo. Pero hay que entender, o sea, el proceso que se está dando es porque fracasó el neoliberalismo en Chile, o porque también hay un fracaso, o es únicamente el fracaso de instituciones chilenas. El neoliberalismo tiene en estos momentos una crisis muy fuerte, porque el neoliberalismo se asocia tanto con la parte de mercado, la globalización, que lo podemos ver con Trump, con Bolsonaro, con todas estas figuras, pero también nos lleva a un problema de sobreprivatización y cultura de consumo. Y esto se ve reflejado en un problema que es del siglo XXI, todo lo reflejado en el medio ambiente, en el cambio climático. Tenemos una preferencia por explotar privadamente recursos naturales, y esto deja en comunidades empobrecidas, sin acceso a estos recursos. También llegamos a abusar del mismo medio ambiente. Por ejemplo, el acceso al agua potable está organizado en Chile por empresas privadas. En ciudades ha funcionado, claramente, porque tienes el dinero para poder pagar ese servicio. Es una eficiencia, una productividad de esas empresas y esto impulsa a las compañías para mejorar servicios de acceso. Sí. Sin embargo, con una comunidad rural, el problema es muy diferente. La privatización las afecta de una manera desmedida y traer agua potable a estas regiones no es rentable. De hecho, es otra comodidad el agua. Entonces, una mina, por ejemplo, puede comprar mantos de agua, usarlas para sus operaciones, aun si dejan a comunidades empobrecidas sin acceso a este agua. La Constitución siempre le va a dar preferencia a las empresas y al flujo de capital. Al mismo tiempo, el hecho que dentro de lo público existan todavía diferentes tipos de seguro social que distribuyen beneficios por generaciones en nivel de ingresos sigue generando muchas tensiones y hace toda esta idea de que hay ciudadanos de primera, segunda, tercera o hasta cuarta clase. Un ejemplo perfecto es el seguro social que tiene alguien de las Fuerzas Armadas de Chile contra, por ejemplo, algo parecido al Seguro Popular de México. O sea, ¿por qué si sigue siendo un servicio de gobierno hay beneficios tan amplios para un sector de lo público y otros tan disminuidos para el que claramente necesita más esos beneficios? La división solo empeora las cosas para estos sectores. Y además, si añadimos la parte privada, que pues es donde están los estratos más privilegiados, estos estratos no están preocupados por el buen funcionamiento de esos servicios, sobre todo porque no los usan, no son usuarios. Y las personas que sí lo son, no tienen el poder para buscar que les den un buen servicio. Ahora, ya hablando de las instituciones, recalquemos que las instituciones chilenas son consideradas un orgullo internacional, en donde veas en Amnistía Internacional, en transparencia contra la corrupción de manera internacional, siempre se habla de que Chile es la vanguardia institucional de América Latina. Académicos los han reconocido como las más transparentes y fuertes, pero eso no considera el estado de las cosas actual.
Es muy desalentador, y lo fue para muchos chilenos, ver cómo empresarios lograron soltarse de sus responsabilidades de impuestos con multas menores, o que no hubieran consecuencias para la colusión de precios del oligopolio farmacéutico. Solo 3 empresas en Chile controlan el 90% del mercado farmacéutico. Y estamos hablando que aumentaron esos precios. Si una de estas, un fármaco, costaba $9 en Francia, costaba 30 en Estados Unidos, en Chile costaba 51. Entonces, no hubo nada, no los encarcelaron, no hubo multas, no hubo cambios, y cuando sí hubo cambios, no hubo castigo. Chile también tiene algo que se llama jurisprudencia voluble. Los jueces pueden emitir fallos muy contradictorios en casos muy similares, y esto solo empeora condiciones de la lucha contra la corrupción, porque no me puedo apoyar en ningún precedente, porque los jueces tienen tanto poder. Y hablamos de las instituciones más discretas, no de líderes políticos electos, de sistemas judiciales y de instituciones burocráticas que afectan a millones de chilenos. Ahora vamos a hablar de los líderes políticos electos. ¿Por qué no pudieron arreglar estos problemas? Bueno, para empezar, por estructura, antes de 2017, no tenían un sistema muy representativo, y de hecho no podías forzar una mayoría ni representar una mayoría deseada en el Congreso, por el sistema binominal que impuso la Constitución del 1980. Recordemos que en este sistema prácticamente le provocaba empates en cada distrito. Entonces no se podía tener una mayoría representativa, aunque así fuera el voto nacional. Ahora, vamos a también recordar que muchos de los problemas sociales del país son problemas que técnicamente las políticas de un partido de izquierda buscarían mejorar. Sin embargo, Chile ha sido gobernado principalmente por gobiernos de centro-izquierda. Los líderes socialdemócratas han mantenido al status quo heredado por Pinochet, al tratar de construir sobre sus fundaciones. No obstante, ya sea que se piense que las políticas y prioridades económicas son buenas o se pueden reformar, el hecho es que su aplicación y su tono nunca se pueden separar ni del dictador ni de la violencia que ejerció para alcanzar o lograr estas políticas, por lo que esto las vicia de origen. El modelo económico está atado a Pinochet. Tanto la izquierda como la derecha lo reconocen. Si su aplicación se hubiera dado de una manera democrática, mantener o luego cambiar el sistema no sería tan controversial ni tan complicado a largo plazo. Habría sido completamente pacífico. Pero la reacción antisistema a ese legado está respondiendo de la misma manera que se aplicaron estas políticas desde un principio, porque las instituciones no dejaron de otra. Sí, el neoliberalismo es culpable de transformar a la población en consumidores y contribuyó en alienar a votantes de procesos políticos, pensando que ya no eran representados por una oferta, literalmente una oferta de mercado electoral. El flujo de capital prácticamente iba primero que la participación cívica. Es cierto que contribuyó al desarrollo del país, y esto no hay que olvidarlo, pero está llegando a su máximo. El problema es que las instituciones chilenas han sido inflexibles contra los malestares de la población general, y va a dejar un legado mixto al neoliberalismo, pero el fracaso de las instituciones viene de no reconocer la necesidad de cambio. Y ahora, el gran éxito de los Chicago Boys y la Constitución de 1980 fue emparejar la transición democrática con las políticas económicas neoliberales. Lo mismo pasó en otras partes del mundo. El auge del neoliberalismo y la globalización solo coincidieron con los 80s y 90s, o sea, posterior a la crisis de deuda en Latinoamérica y con el colapso de la Unión Soviética. Los Chicago Boys sabían que la dictadura colapsaría en algún momento, por lo que mejor establecieron un sistema que preservaría las medidas económicas después de la transición democrática. Y por casi 40 años desde su promulgación, se mantuvo. Ahora falta ver cuál será el siguiente capítulo de la democracia en Chile, y si de verdad desecharán los últimos legados de Augusto Pinochet. Y eso ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Larriu. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en redes sociales a @efecto_dom. Estamos disponibles en donde sea que escuches tus podcasts. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.